¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes o muy buenos días todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y bienvenidos al desarrollo de nuestra siguiente semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Aproximándonos poco a poco también al final. Así que ya vamos a ir desarrollando los últimos temas, para lo cual entonces también ustedes van a ir repasando, obviamente, también la parte de su contenido. Recuerden que ya se viene el ciclo repaso y al darse el ciclo repaso, entonces vamos a empezar también a desarrollar problemas, ¿no? Más prácticos, sobre todo más que teórico. Así que, bien, muchachos, vamos a dar inicio ya con el desarrollo. Ya estamos compartiendo pantalla con respecto a lo que veremos a continuación. Muy bien. Muy bien, entonces para eso tenemos a continuación lo siguiente. Vamos con nuestra primera parte de desarrollo humano, el tema que veremos en esta primera parte. Y es que cuando nos referimos acerca del desarrollo, en la idea, en el concepto de desarrollo humano, es donde nosotros vamos a explicar a partir de esta rama de la psicología, llamada psicología evolutiva o psicología del desarrollo. Vamos a encontrarnos a continuación con este modelo que nos explica, estas tesis que nos explican cómo es que nuestra mente va a llegar a procesar información, cómo va a ir cambiando nuestra manera de ver la vida a través de diversas etapas de la vida también. Entonces, es ahí donde nos encontramos a el desarrollo humano. Entonces, cómo cambiamos nuestra manera de pensar cuando somos niños, cuando somos adolescentes? La parte afectiva, cómo influye en nosotros. Ya eso es lo que se va a llegar a presentar también a continuación. Entonces, para eso, primero vamos a definir a qué se refiere. Cuando hablamos acerca del desarrollo humano, pertenece este estudio de cambios que vamos a ir presentando a lo largo de diversas etapas de nuestra vida. Corresponde a la llamada psicología evolutiva o también llamada psicología del desarrollo, o también lo van a encontrar con el nombre de psicología genética o psicología genética, significa lo mismo. Y en este caso se refiere al proceso de cambios y estabilidad que se va a llegar a dar a nivel físico y a nivel psicológico, expresado de forma cualitativa y de manera cuantitativa, que atraviesa el hombre a lo largo de su ciclo vital. ¿Muy bien? A eso se refiere. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Un adelanto a lo que veremos. Los cambios van a llegar a ser físicos o van a llegar a ser psicológicos, como por ejemplo, si hablamos acerca del crecimiento a nivel físico, si hablamos acerca del desarrollo de la inteligencia a nivel intelectual. Así es, vamos a tener cambios. Pero no solamente cambiamos, sino que mantenemos también ciertos cambios. Eso es lo que va a llegar a caracterizar también pues a la estabilidad. Así es. A nivel físico y psicológico, de manera cualitativa y cuantitativa. Ahorita vamos a ver los cambios que van a tener esas características y que va a atravesar pues el hombre a lo largo de todo su ciclo vital. Claro, ¿no? Ahora, estos cambios que comentábamos hace un momento pueden llegar a ser de dos maneras. Hablamos de cambios cuantitativos y hablamos de cambios cualitativos. Los cambios cuantitativos, ¿a qué se refiere? Se refiere a los cambios basados en cantidad, en registro, son observables, son medibles, son cuantificables, como por ejemplo cuando nos referimos a la talla y el peso. Esto se puede medir, esto se puede cuantificar, efectivamente. Entonces, cuando se presenta ello, vamos a encontrarlo entonces de esa manera. Sí, los cambios entonces de naturaleza cuantitativa se refiere a la cantidad. Entonces también involucra la talla, el peso, a lo que se le llama crecimiento. Claro, por lo tanto, recuerden que el crecimiento se va a llegar a encontrar en los cambios cuantitativos, por cierto. Bien, hay que ubicarlo aquí dentro de los cambios
dentro de los cambios cuantitativos. Pero también está el vocabulario, es decir, el número de palabras. Los cambios cuantitativos también pueden llegar a ser estos expresados a través de el número de palabras. Eso es el cambio cuantitativo. Entonces, esto quiere decir en los cambios cuantitativos que nos referimos a cómo se llega a presentar el pasar de una palabra semanal a una palabra diaria, de una palabra semanal a una palabra diaria. Y ese va a llegar a ser el punto bastante particular. Sí, cambio cuantitativo. Cambio cuantitativo. En cambio, cuando hablamos acerca de los cambios cualitativos, van a llegar a ser de manera estructural o de manera de organización. Tiene que ver con aquello que directamente no se puede medir. Por ejemplo, las habilidades cognitivas como el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje es un cambio cualitativo. No confundamos el número de palabras con el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que va a desarrollar el ser humano para poder expresarse. Eso es el lenguaje. Eso es a nivel cualitativo. Pero a nivel de cuantitativo se refiere al número de palabras. ¿Bien? Si nos referimos entonces también hacia los rasgos de personalidad. Rasgos de personalidad. Por ejemplo, si nos referimos entonces al carácter, eso es cualitativo. Si hablamos acerca del carácter, eso va a llegar a ser entonces cualitativo. ¿Sí? Eso va a llegar a ser cualitativo. Entonces, los cambios cualitativos van a ser aquellos que van a llegar a presentar la característica de llegar a ser parte de esto, el desarrollo de ciertas habilidades, el desarrollo de la afectividad, también está allí, por ejemplo, ¿no? Cuando nos referimos hacia la personalidad. Cuando nos referimos, por ejemplo, entonces hacia la personalidad, ¿ya? Al referirnos acerca de la personalidad, eso va a llegar a ser entonces un cambio de esa naturaleza. Claro que sí, ¿ya? La toma de decisiones es un cambio cualitativo, es un rasgo, por ejemplo, del carácter. Una persona que llega a desarrollar el carácter desarrolla versatilidad, el ser capaz de poderse adaptar con facilidad. Sí, eso es, por ejemplo, ¿no? Se refiere entonces hacia ello, ¿no? Son cambios de naturaleza cualitativas. Los rasgos entonces cualitativos van a llegar a tener esa expresión. Muy bien. Entonces, por ello es donde se va a llegar a presentar esa peculiar característica. ¿Ya? Muy bien. Los cambios entonces cualitativos van a llegar a tener esta forma muy particular. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, seguimos avanzando y nos vamos ahora hacia los dominios del desarrollo. También se le llama dimensiones. Entonces, esto que veremos es lo que van a llegar a tener, es lo que van a llegar a tener en común, es lo que van a llegar a tener en común las diversas características y habilidades que va a llegar a presentar el individuo. Entonces, en los dominios del desarrollo, en los dominios del desarrollo, va a llegar a involucrar a tres áreas que van a participar. Son aquellas dimensiones del individuo en las cuales se despliega el desarrollo, siendo este desarrollo un desarrollo físico, claro, un desarrollo físico, como por ejemplo en este caso nos referimos hacia la coordinación motriz, claro, ¿no? La coordinación motriz, si hablamos acerca del desarrollo cognitivo, por ejemplo, la lectoescritura, y a nivel psicosocial, como las relaciones interpersonales o las relaciones afectivas. Claro,
Entonces, por esa razón, el dominio del desarrollo vienen a ser las áreas en las cuales se desenvuelven las diversas investigaciones respecto hacia los cambios que vamos a ir teniendo a largo plazo. Muy bien. ¿Qué va a hacer eso? Dominio del desarrollo. Estos dominios se estudian por separado, pero están fuertemente relacionadas entre sí, ya que el hombre, en su complejidad, es un sistema integral que los organiza. Claro. Entonces, el ser humano puede ser estudiado de manera analítica por varios elementos, como lo que estamos viendo, físico, cognitivo, psicosocial, pero a largo plazo, más bien nosotros vamos a llegar a presentar una integración de todos ellos. Por ejemplo, si no hay un buen dominio físico, es decir, a nivel neurológico, si hay alteraciones neurológicas, no se va a poder desenvolver adecuadamente en cuanto al dominio cognitivo. Claro que sí. Los cambios hormonales que son físicos también van a llegar a influenciar en el dominio psicosocial, es decir, en las relaciones interpersonales o incluso en el enamoramiento. Entonces, de tal manera que al final también estos procesos van a estar interconectados, claro, ¿no? Por eso es que el ser humano desarrolla una gran complejidad en cuanto a su desarrollo. En el dominio físico, fíjese para poder llegar a determinar a quién se va a referir, cuando nos referimos acerca del dominio físico, este corresponde más bien hacia los cambios y la estabilidad en cuanto al crecimiento del cuerpo, del cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motrices y la salud. Claro, ¿no? Como podemos apreciar. Entonces, el dominio físico involucra las capacidades visoespaciales, involucra también la condición del individuo para poder llegar a acomodarse al medio. El crecimiento tiene que ver con los cambios en talla y peso, las habilidades psicomotrices al momento de llegar a coger objetos, elementos, manipularlos, así como también cambios a nivel hormonal, también, como por ejemplo al momento en el cual se presenta el climaterio, por ejemplo, ¿no? Esto viene a darse cuando en la adultez intermedia, eh, tanto varones como mujeres presentan cambios orientados a la menopausia y la andropausia. Entonces eso va a llegar a ser, por ejemplo, parte de los cambios biológicos también, en el caso de a nivel físico. ¿Bien? Entonces, aquí van a llegar a presentarse estos cambios que van a predisponer el desarrollo del individuo. En el dominio cognitivo, por otro lado, vamos a encontrar ahora con los cambios y estabilidad, pero en las capacidades y habilidades mentales. Por ejemplo, la atención, la imaginación y la creatividad, cosa que se estimula, por ejemplo, en los pequeños a través del arte. El arte va a llegar a ser una expresión de esta naturaleza. Claro que sí. Por otro lado, si hablamos acerca de la memoria, el pensamiento o el lenguaje, son las que van a permitirnos también el desarrollo de la lectoescritura. Claro que sí. Así como la solución de problemas. Claro, en la medida en la que nosotros nos vamos adaptando al entorno, vamos también llegando a presentar la habilidad para poder solucionar situaciones, problemas. Efectivamente. Entonces, por esa razón, es aquí donde vamos a llegar a encontrar características de los sujetos. Claro, ¿no? El desarrollo va a llegar a ser también muy significativo al momento en el cual nos adaptamos continuamente. ¿Bien? Bueno, a continuación, chicos, el aprendizaje cognitivo, por ejemplo, entonces tiene que ver con eso, ¿no? El aprendizaje de manera cognitiva. En el ámbito psicosocial, en el dominio psicosocial, nos vamos a encontrar ahora con características como el apego, algo de lo que ustedes seguramente recordarán bien, en el tema de bases sociales. Corresponde entonces así a los cambios o estabilidad en los procesos afectivos, personalidad,
y la forma de establecer relaciones interpersonales y sentimentales. Entonces se va a dar a partir de ello. Claro que sí. Hablar acerca entonces de las emociones y de la personalidad va a tener que ver entonces con rasgos que definen quiénes somos. Claro que sí, ¿no? Al igual que las relaciones sociales, por supuesto. Al igual que las habilidades sociales. Entonces, características que vamos a ir presentando y va a llegar a ir influenciando, determinando también parte de nuestro comportamiento, ¿no? Eso va a llegar a ser entonces en cuanto al dominio de naturaleza psicosocial. Bien. Entonces, ¿cómo vamos cambiando? ¿Qué rasgos vamos a ir caracterizando también nuestra manera de interactuar con el resto? Bien, esas son tres áreas, tres dominios del desarrollo que vamos a ir viendo más adelante, cómo se caracteriza ello en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. A eso se refiere, ¿no? Muy bien. Entonces, todo ello va a tener una expresión altamente significativa. Muy bien. Vamos ahora a los factores. Factores del desarrollo. Vamos ahora hacia los factores del desarrollo. El desarrollo se va a ver representado en base a tres factores: factor biológico, el factor social y el factor situacional. El factor biológico va a corresponder hacia la herencia, la maduración y lo congénito. Aquí vamos a centrarnos sobre todo dándole el aporte a nivel psicológico. Si bien es cierto, referirnos acerca de la herencia, si bien es cierto, referirnos acerca de la herencia va a llegar a ser entonces las características van a llegar a ser así. Entonces, las características eh, genotípicas y fenotípicas de los sujetos, lo que nos interesa también van a ser las redes neurofuncionales que pueden llegar a predisponer el talento y otras características. Claro. Como sabemos, la herencia y la transmisión de ciertas características fisiológicas de padres a hijos a través de los genes. Claro, ¿no? En este caso, en el aspecto psicológico, si bien el comportamiento y las habilidades se asumen como resultado del aprendizaje, se heredan ciertas redes neurológicas que predisponen el desarrollo de conductas y competencias del individuo. Claro que sí. Como por ejemplo en este caso. Al momento de llegar a darse el equilibrio, el desarrollo motriz, la herencia, entonces las habilidades o el talento también tienen que ver dentro de ese campo. Entonces, si el padre llega a ser músico, por ejemplo, entonces el niño, el hijo, puede llegar a presentar una predisposición también hacia el arte, hacia la música, a partir de ellos. Claro que sí. Entonces hay una predisposición biológica para el desempeño que se va a llegar a tener. Pues claro que sí. Entonces el desarrollo, la actividad del individuo juega también un rol muy importante a nivel neurológico. Y es que no solamente predispone al talento, sino que también las redes neurofuncionales que se heredan pueden predisponer al temperamento. Claro, por ejemplo, si el hermano mayor es impulsivo y nosotros decimos, ¿por qué mi hermano llega a ser impulsivo y yo no? Una de las razones puede ser tal vez de que hay una herencia allí de por medio por parte de la amígdala cerebral, lo cual lo predispone a las respuestas impulsivas. Así es. Entonces, para ello encontramos a la herencia. Entonces, también tiene tendencias hereditarias los trastornos como la ansiedad, la depresión o las adicciones también, así como también los trastornos mentales. Sí, se sabe entonces que tiene tendencias hereditarias la ansiedad, la depresión, el Alzheimer, el Parkinson,
eh, la epilepsia tiene tendencias hereditarias. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a llegar a predisponer. Eso es lo que va a generar, ¿no? Entonces, la herencia tiene que ver dentro de ese campo. Predispone, entonces, estos rasgos o características. Así es. Entonces, puede ser que un adolescente tenga tendencia a la depresión. Sí, ¿por qué? Por parte de la abuela, por parte de la madre, pero aún no hay un desencadenante. ¿Pero puede existir? Sí, puede existir un desencadenante, el cual a lo mejor una decepción amorosa puede ser el desencadenante para que a ella presente un cuadro depresivo. Efectivamente. Entonces eso va a llegar a darse en función también hacia la herencia. Por eso decimos que predispone, ¿ya? A nivel congénito, por otro lado, a nivel congénito, es donde nos encontramos, es donde nos encontramos ahora, o en aquella etapa que va a caracterizar desde la gestación hasta el momento del parto. Desde la gestación hasta el momento del parto. Así es. Entonces, por esa razón, él lo va a caracterizar en lo congénito, eventos que se presentan desde la fecundación hasta el momento del parto, ¿no? O sea, desde la fecundación, o sea, incluye la gestación, pues, ¿no? Hasta el momento del parto, potenciando o limitando el desarrollo del feto y pudiendo producir hasta anomalías cromosómicas. Claro, lo congénito se refiere a lo que estaría sucediendo. Lo congénito se refiere a lo que estaría sucediendo. Por ejemplo, al momento en el cual, congénito, por ejemplo, al momento en el cual se llega a presentar el consumo de alcohol o de drogas durante la gestación. Si la madre llegara a consumir alcohol durante la gestación, el niño puede nacer con el síndrome de alcohol fetal. Y si hablamos del síndrome de alcohol fetal, eso quiere decir entonces que estaría llegando a presentar alteraciones físicas a nivel neurológico, desarrollaría también retardo mental, entre otros. Entonces, ¿y eso se daría? Sí. Puede ser por contaminación ambiental, también, así es. Contaminación ambiental, puede ser radiación, eso es congénito. Por ejemplo, también aquí el caso Chernobyl. En el caso Chernobyl, una planta nuclear que explota en Ucrania, hace que finalmente las mujeres embarazadas, por ejemplo, comiencen a desarrollar nazcan de mujeres embarazadas, nazcan niños con malformaciones. Entonces, ¿eso es lo que va a llegar a presentarse? Claro que sí. Entonces, eso es lo que va a llegar a darse en el campo de lo congénito, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso es lo que llegó a suceder a partir de ello, ¿no? Entonces, lo congénito tiene que ver entonces con alteraciones que se pueden llegar a, está asociadas a estas alteraciones que se pueden llegar a presentar durante la gestación hasta el momento del parto. Por otro lado, también aquí se asocia un término que se conoce como agentes teratógenos. Los agentes teratógenos pueden ser las drogas, pueden ser estas sustancias nocivas que generarían esa alteración. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí también lo encontramos, ¿no? Dentro de lo congénito. Pero van a haber ciertas influencias, como le decía acá, agentes teratógenos, sí. Por ejemplo, dentro de lo congénito, la desnutrición de la madre puede llegar a generar el nacimiento de un ser vivo con bajo peso al nacer. Hay una mayor probabilidad de muerte también durante la adultez temprana. Aumenta el riesgo de desarrollar trastorno de personalidad antisocial, es decir,
un comportamiento delictivo, está asociado a un comportamiento delictivo, como también el generar o infringir dolor a otros. Defecto de tubo neural, espina bífida o anencefalia. La anencefalia corresponde a una falta del cerebro. El niño nace, pero faltándole una porción del encéfalo. Así es, ¿no? Por carencia de ácido fólico, entre otros. Entonces, en los agentes teratógenos tenemos, por ejemplo, al consumo de drogas. Claro, al consumirse drogas durante la gestación, aquí es donde puede cruzar la placenta esta sustancia y llegar al ser vivo en gestación, el cual es más vulnerable durante los primeros 3 meses. El consumo de antibióticos, aspirinas, de antidepresivos y otros medicamentos pueden generar malformaciones, tumores o propiciar también el desarrollo de células cancerígenas. ¿Bien? Entonces, durante la gestación, por eso es que tienen sumo cuidado con el ingreso de algún tipo de sustancia en el organismo de la madre. A nivel del alcohol, por ejemplo, también aparece el síndrome de alcohol fetal, decíamos, ¿verdad? Caracterizado entonces por una alteración facial y también alteraciones cognitivas que se pueden llegar a presentar, ¿sí? El síndrome de alcohol fetal. En el caso de el tabaco, por ejemplo, esta sustancia también consumida durante el embarazo se ha visto asociada como consecuencia de que podría ser producto de abortos espontáneos. Ha llegado a generar abortos espontáneos, muerte fetal, bajo peso también al nacer, menos de 2,5 kilos, lo cual es muy riesgoso, obviamente. Aumenta el riesgo de atraso o de retraso en el crecimiento prenatal, problemas cognitivos y conductuales a largo plazo, respuestas impulsivas, incrementan el riesgo de desarrollar cáncer, como también el aumento del riesgo de farmacodependencia en la adolescencia. Claro, ¿no? Puede llegar a generar adicción, tendencia hacia la adicción. Ajá. Tiene tendencia hacia ello, ¿no? Así como también en las infecciones de transmisión sexual. El VIH, por ejemplo, puede generar también muerte neonatal. ¿Listo? La madre puede transmitir al hijo a través de la placenta vía sanguínea. Puede ocasionar muerte, decíamos. Luego del nacimiento, el virus también se puede transmitir en medio a través de la leche materna. Los bebés infectados suelen nacer con cabezas más pequeñas y un desarrollo neurológico también más lento, ¿no? Así es. Muy bien. El riesgo también de transmisión de la madre al hijo ha disminuido considerablemente con el consumo de ciertas sustancias, eligiendo también la cesárea como tipo de parto. ¿Bien? Entonces, las infecciones de transmisión sexual también se les conocería como enfermedades teratógenas. Así como hay sustancias, también hay enfermedades teratógenas, ¿no? En otros casos, por ejemplo, también tenemos al Zika, la madre que llega a adquirir el Zika, puede llegar entonces también a dar a luz a un niño que nazca con microcefalia. Puede nacer con microcefalia, así es, un cerebro pequeño. Entonces eso pertenecería hacia los agentes teratógenos. Todo ello pertenece a los agentes teratógenos. ¿Bien? Por otro lado, otro factor biológico va a llegar a ser la maduración. Aparece luego también la maduración. Así es.
En este campo de la maduración se refiere ahora hacia los principios del desarrollo del individuo. En este caso, entonces, se refiere a las pautas de conducta predeterminadas, claro, ¿no? Que pueden llegar a disponer hacia el desarrollo del individuo. Por ejemplo, tenemos el principio cefalocaudal. El principio cefalocaudal significa que el desarrollo se va dando de la cabeza hacia los pies, de arriba hacia abajo. Entonces, es por eso que el pequeño va a llegar a presentar el desarrollo primero del control de la cabeza, luego el control del tronco, luego las piernas para poder lograr caminar. Sí, ustedes cuando llegan a tener un recién nacido en los brazos, es aquí donde pueden ver a lo mejor que el pequeño no puede llegar a sentarse todavía, ¿no? Pues un recién nacido no hace eso. Le sostienen de la cabeza y lo sostienen del resto del cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, el crecimiento ocurre de arriba hacia abajo. Los bebés usan las partes superiores del cuerpo antes que las inferiores y hacen cosas con las manos antes de poder gatear o caminar. Claro, ¿no? Es por eso que el pequeñito lo que hace es coger la sonaja, mueve la sonaja antes de empezar a caminar. Claro, porque el desarrollo se va dando de arriba hacia abajo. Muy bien. Pero también aparece otro principio llamado próximo distal o proximal distal, es lo mismo. El desarrollo próximo distal es cuando el crecimiento, el desarrollo ocurre desde adentro hacia afuera, es decir, desde lo más cercano al tronco a lo más distante del tronco. Entonces, el pequeño, por ejemplo, va a poder utilizar movimientos gruesos, como por ejemplo pintar con los brazos. Cuando llega a pintar las paredes, el pequeñito coge la crayola con todo el puño y llega a hacer movimientos circulares grandes. Así es. Hasta que más adelante pueda ser capaz de tener mayor destreza en las manos y en los dedos. Como por ejemplo, cuando el pequeño logra coger una sonaja o cuando el pequeño logra escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces el desarrollo se va a llegar a ir presentando también con la escritura, más bien. Sí, pasa de movimientos amplios, de movimientos grandes, se le llama gruesos, hacia desarrollar habilidad motriz fina, que tendría que ver con los dedos. Por ejemplo, al momento de escribir. En el útero, la cabeza y el tronco se desarrollan antes que los brazos y las piernas. Claro, ¿no? Luego las manos y los pies. Claro, pues, poco a poco el individuo comienza a desarrollarse de diversas formas. Claro, ¿no? Pero el desarrollo se va dando de lo más cercano al tronco a lo más distante del tronco. De lo más cercano al tronco, de lo más cercano al tronco hacia lo más distante del tronco. ¿Ya? Eso va a pasar. Entonces, eso va a llegar a ocurrir en cuanto hacia la maduración. ¿Ya? A nivel social, tenemos un segundo factor que es el factor social. Recuerden que hasta aquí es la parte biológica, pero en el factor social se va a llegar a encontrar la influencia del contexto sociocultural. Aquí estaría, por ejemplo, el impacto de la familia para el desarrollo de la personalidad. Claro, ¿no? ¿Con qué influye? Recordemos que eso influye los estilos de crianza. Claro. Entonces, de tal manera que si tenemos un estilo de crianza democrático, entonces el individuo se desarrolla con toma de decisiones, seguridad, adaptabilidad. Es un niño bastante versátil, ¿no? Se acomoda fácilmente, se adapta a diversas circunstancias. Entonces, eso va a llegar a ser en cuanto hacia el factor social, sí. Entonces, eso es lo que lo va a llegar a caracterizar, ¿no? Ajá. En el factor social, entonces, estaría también la escuela, contribuyendo con conocimiento y también compartiendo valores. Y los valores se van a llegar a volver altamente, pues, significativos. En el factor personal, vamos ahora con el factor personal, corresponde más bien al conjunto de experiencias particulares, a las múltiples y diversas formas de relación entre la persona y su entorno. Hacen referencia a eventos circunstanciales independientes de los estilos de crianza. Así es.
El factor personal se refiere a eventos circunstanciales de las cuales no todos atraviesan, pero a los que les toca vivir impactan, como por ejemplo la muerte de un ser querido, la separación de los padres, el bullying o incluso el abuso sexual. Claro. Entonces, si ha habido alguno de estos episodios, puede llegar a afectar el desarrollo del sujeto. Claro, ¿no? Entonces, el factor personal tiene que ver también con ello, ¿no? El factor personal se caracterizaría por ello. Etapa del desarrollo. Aquí nos vamos a encontrar a continuación en etapas del desarrollo prenatal, perinatal y postnatal. Pero lo que nos interesa sobre todo es la prenatal y la postnatal, que es lo que más les viene en admisión. Por ello entonces encontramos la etapa prenatal. Esta concierne hacia lo que llega a suceder durante la etapa de gestación, es decir, desde la fecundación. Así es, hasta el momento del parto, hasta el nacimiento. Eso va a llegar a ser la etapa prenatal. Entonces, la etapa comprende así desde la fecundación hasta el nacimiento. Y si hablamos de la gestación, sabemos que esa se va a desarrollar entre las 36 a 40 semanas. Entre la gestación ante el proceso gestacional, ¿no? De 36 a 40 semanas. Así es. En el periodo del desarrollo prenatal, entonces, hay tres periodos. Durante la etapa prenatal hay tres periodos. Periodo cigótico o también llamado periodo germinal, el periodo embrional y el periodo fetal. Y el periodo fetal. Así serían. Entonces, ¿qué tenemos? En el periodo cigótico o germinal corresponde desde la fecundación hasta la segunda semana de gestación. Hasta la segunda semana de gestación. Entonces, aquí es donde nos vamos ahora a llegar a desenvolver en base a lo siguiente. En estas características que tenemos, en estas características ahora pues, ¿qué tenemos? Tenemos a continuación, luego de la fecundación, el huevo cigoto o cigote se divide por mitosis hasta convertirse en un blastocisto. Luego de la fecundación, el huevo cigoto se divide por mitosis. Recordemos que se forma en las trompas de falopio y luego comienza a dividirse. Se divide en dos, se divide en cuatro y así sucesivamente. Así es, hasta que va descendiendo a la pared uterina. Entonces, luego de la fecundación, el huevo cigoto o cigote se divide por mitosis. Así es. Mientras se divide, el cigoto desciende por la trompa de falopio hacia el útero. Lo hace aproximadamente de 4 a 5 días. Posteriormente, se implantará en la pared uterina, a lo que se le llama anidación o se le llama también implantación. Por otro lado, se produce una diferenciación celular, que significa se forman las capas germinales como el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Ectodermo, endodermo y mesodermo. Entonces es ahí donde se estaría presentando, ¿no?
la diferenciación celular. Se forman las capas germinales. Bien, ahí estaría, ¿no? Entonces, acá todavía no se forman los órganos y sistemas, solamente se forman las capas. Más adelante, a través del ectodermo, se va a formar por el sistema nervioso, la piel, el endodermo, el sistema digestivo, ¿no? El mesodermo, el sistema muscular u óseo. Ajá. Pero esos van a llegar a ser primero la formación de las capas finales. Se van a formar en el periodo cigótico. Ya en el periodo embrional, que se da desde la segunda o tercera semana hacia la octava semana de gestación, aquí es donde se le llama periodo crítico, porque se da la formación de órganos y sistemas, llamado a eso organogénesis, proceso de organogénesis, formación de órganos y sistemas. Aquí también se va a llegar a formar a través de ectodermo, donde el ectodermo es la forma en donde se forma la piel, las uñas, el cabello, el sistema nervioso. El endodermo, donde se formaría el sistema digestivo y la respiratorio, perdón. Y el mesodermo es donde se formaría el sistema muscular, circulatorio, óseo y excretor. Entonces, es aquí donde se va a llegar a dar la formación de órganos y sistemas. Ahora, durante esta etapa es muy susceptible el poder llegar a influenciar de alguna manera en el individuo. Claro que sí. En el periodo embrional, recordemos a los factores teratógenos al momento en el cual, estando en el periodo embrional, entonces se llega a consumir alcohol, drogas, entre otros, estaría generando, por esa razón, un periodo crítico. Claro, porque es altamente significativo. Claro que sí, ¿no? Sería entonces altamente significativo. En el periodo fetal, corresponde más bien desde la octava semana a la novena semana o novena semana hasta el nacimiento. El feto ya se formó, ya tiene forma humana. Lo que le falta solo es madurar. Entonces se desarrollan las estructuras óseas, hay un periodo maduracional de órganos y sistemas, así como también una continua actividad refleja. Puede llegar a succionar su pulgar, abre y cierra los ojos. Existe una mayor actividad motriz, además de que existe una mayor actividad motriz en fetos masculinos. Eso significa que hay mayor movimiento, claro, ¿no? Hay mayor movimiento por parte de los fetos masculinos. Sensibilidad y reacción a los estímulos externos. Grosor de piel y vello capilar. Capa de grasa bajo la piel, sustancia cerosa que protege la piel llamada el vértex caseoso, ¿verdad? Así es. Y esto va a llegar también a favorecer para poder llegar a cubrir y proteger la piel del individuo. Bien, esto corresponderá entonces hacia el llamado periodo fetal. Eso será entonces parte del periodo fetal, ¿ya? Muy bien, excelente muchachos. Ahí aparecería el periodo fetal, ¿no? Luego de ello, que viene ya el nacimiento. Luego del nacimiento, ya estamos ahora en la etapa postnatal. La etapa postnatal lo va a llegar a caracterizar entonces ahora la infancia, la niñez temprana, la niñez intermedia, claro que sí, hasta llegar, pues, ¿no?, a la adolescencia, que es en donde estaríamos también revisando los puntos más importantes. ¿Sí? A ver, para ello, entonces, ¿qué tenemos? Primero, pasamos a la infancia, de 0 a 3 años. Infancia, de 0 a 3 años. De 0 a 3 años. Dominio físico. En el dominio físico, recordemos los tres dominios: dominio físico, dominio cognitivo y el dominio psicosocial, lo que vimos hace un momento, pero ahora en cada una de las etapas de desarrollo. Entonces, para eso tenemos, en el dominio físico, al nacer durante los primeros meses, existe un predominio de ciertos reflejos. Claro,
lo cual son indicadores del desarrollo neurológico. Algunos de ellos son espontáneos y forman parte de las actividades habituales del bebé, y otros aparecen como respuesta hacia ciertas acciones. Por ejemplo, el reflejo de búsqueda se toca con el dedo, con el pezón de mamá, la mejilla del pequeño o el labio inferior. Y el pequeño lo que hace es voltear la cabeza hacia donde siente eso en la boca, en los labios. Gira la cabeza entonces, claro, pues, eso se llama reflejo de búsqueda. Gira la cabeza, abre la boca e inicia movimientos de búsqueda, precisamente. Una vez que ya lo captura, búsqueda, ahora se viene la succión. Claro, ¿no? Aunque en algunos textos también se encuentra que el reflejo de succión solo se ve como tal, nada más, ¿no? No como osar. Claro. A ver, por si acaso vamos a ponerlo así para que no te confundas, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, así lo tenemos, ¿ya? Entonces, por esa razón es donde encontramos al reflejo de succión. Claro que sí, ahí estaría, capta el pezón de mamá o su propio dedo incluso y comienza a succionar su dedito. Así es, o el pezón de mamá. A eso se le va a llamar el reflejo de succión. ¿Bien? Búsqueda y el reflejo de succión. El reflejo de prensión es el reflejo de cerrar la mano, como pueden apreciar en la imagen. El estímulo, al momento en el que mamá se acerca y le pone sus dedos en la palma de la mano, el pequeñito lo que hace es cerrar. Claro, ¿no? Eso es prensión o reflejo palmar. Al tocar la palma de la mano, el pequeñito luego cierra haciendo un puñito. Claro, ¿no? Independientemente de... El cuello tónico se le llama reflejo de esgrimista, donde el pequeño estando acostado sobre su espalda, es decir, boca arriba, voltea la cabeza de un lado y levanta el brazo del mismo lado de donde gira la cabeza, a lo que se le llama reflejo de cuello tónico. Y por la posición que asume es que se le llama reflejo de esgrimista, porque se asemeja mucho a la posición que tienen los esgrimistas al momento de combatir. Bien, se llama reflejo de cuello tónico. Cuello tónico. En el reflejo de Babinski o reflejo plantar, el estímulo es colocar, por ejemplo, los dedos en la planta del pie. Al hacer un leve movimiento, el pequeño tiende a arquear el pie o incluso a llegar a abrir los dedos en forma de abanico. En forma de abanico. En el reflejo de Moro ocurre ante un sonido de alta intensidad o puede ser un sonido, un estímulo de alta intensidad, puede ser un sonido, puede ser el movimiento brusco del cochecito donde está durmiendo el pequeño. Y el pequeño automáticamente, ¿qué hace? Presenta un sobresalto. Extiende los brazos, las piernas, arquea la espalda y echa la cabeza hacia atrás. Y echa la cabeza hacia atrás. Y luego regresa a su posición original. Se llama reflejo moro. Eso va a corresponder entonces al llamado reflejo de Moore. ¿Eh? Así se daría entonces, ¿no? Eso sería entonces el reflejo de Moore. Así es. ¿Muy bien? Los reflejos, poco a poco también, luego van decayendo, van desapareciendo. Y aproximadamente ya entre el sexto y el noveno mes, ya llegan a decaer estos reflejos. ¿Muy bien? Así es. Ese es en el ámbito físico. Ese es en el ámbito físico. En el ámbito cognitivo, recordemos que aquí aparece Piaget y nos decía que estamos en el estadio sensoriomotriz. El pequeño lleva las cosas a la boca porque está conociendo el mundo que le rodea a través de los sentidos. Por eso se llama sensorio. Por tanto, ¿qué hay? Hay también una actividad sensoriomotriz, hay actividad refleja, actividad motriz, reacciones circulares, que son conductas repetitivas.
Aquí van a ver entonces conductas repetitivas, reacciones circulares, primarias, secundarias y terciarias. Primarias cuando tiene que ver con su propio organismo. Secundarias cuando coge un objeto ajeno a él, decíamos. Y terciaria es cuando llega a provocar una respuesta, pero de manera intencional. Por ejemplo, dejar caer una pelota o un cubo y luego de que éste cae, volver a lanzarlo. Claro, está descubriendo algo. Pero el logro más significativo va a ser la permanencia del objeto, donde no asume que el objeto sigue siendo el mismo. El pequeño, perdón, presenta permanencia del objeto, donde aparece la tendencia a creer que el objeto sigue existiendo a pesar de que no lo puede ver. Uno de los logros más importantes, dice Piaget. Para Piaget. En el juego simbólico, por otro lado, recordemos que también ocurre que el pequeño tiende a reproducir conductas. Sí, no solamente hay imitación diferida, sino que simula. Al simular o utilizar objetos que simulan la realidad, esto también le va a llegar a pertenecer, etcétera. A imitación diferida y también hay juego simbólico. La pequeña juega a que está dándole de comer a su muñeca. Juego simbólico, está cumpliendo un rol. En la imitación diferida, lo que hace es reproducir la conducta del modelo. Ver a mamá cuando se viste y camina, ella, la pequeña, hace lo mismo. Imitación diferida. Y en el dominio psicosocial surge el apego, cosa que ya sabemos. El vínculo psicológico entre el infante y la persona que lo cuida. Claro que sí. Es aquí entonces donde el niño el pequeño, el infante va a desarrollar seguridad al momento de poder satisfacer sus necesidades. Eso va a llegar a caracterizar entonces al dominio psicosocial, el apego, cosa que ya sabemos, ya hemos visto eso. Pero Eric Erikson consideraba que había conflictos que uno podría atravesar en las etapas tempranas de la vida y que eso también podía llegar a influenciar en la vida adulta. En este caso, entonces, cuando el pequeño llega a desarrollar confianza, según Erickson, puede ocurrir cuando satisface sus necesidades. Claro que sí. Confianza versus desconfianza, que es cuando no satisface sus necesidades, el pequeño duda de que pueda confiar en los demás. Entonces eso va a influenciar en el desarrollo de su personalidad. Por eso, confianza versus desconfianza desarrollará confianza cuando satisfagan sus necesidades y será autonomía versus vergüenza cuando el pequeño llega a desarrollar ciertas características que lo vinculan como alguien más independiente. ¿Cuál vendría a llegar a ser esto? Por ejemplo, si hablamos de la autonomía, se refiere a poder llegar a caminar, el poder ya hablar, el poder llegar a controlar los esfínteres, el controlar los esfínteres, por ejemplo. Entonces, cuando es capaz de hacer esto, tiene un mayor control de sí mismo. Claro, ¿no? Y eso se vuelve favorable. Autonomía. Al momento de hablar, ya sabe qué es lo que realmente desea, llamar las cosas por su nombre. Al caminar, ya no estaría
cargando al pequeño. Y al controlar los esfínteres, dejaría el pañal, lo cual todo eso favorece hacia su autonomía. Por eso entonces la característica. Claro que sí. Eso va a llegar a ser entonces la autonomía frente a la vergüenza y duda. ¿Muy bien? Ahí estaría, ¿no? El entrenamiento, entonces, para el control de esfínteres es un paso importante para la autonomía y el autocontrol. El desarrollo del lenguaje contribuye a su autonomía, pues se siente más capaz para ser entendido e independiente, ser más capaces, ser entendidos y también ser más independientes. ¿Bien? Se daría entonces, pues, de esa manera, ¿no? Eso corresponde a la infancia. Muy bien, infancia. Niñez temprana, vamos, niñez temprana de 3 a 6 años. En la niñez temprana de 3 a 6 años, a nivel físico, el pequeño comienza a tener mayor habilidad motriz. El pequeño lo que hace es llegar a presentar habilidad motriz fina y habilidad motriz gruesa. La habilidad motriz fina se refiere a manos y dedos, como cuando llega a ser bolitas de papel. Y la habilidad motriz gruesa corresponde a los movimientos amplios, como los que se ejercen con los brazos y las piernas, como con lo que se ejerce con brazos y piernas. Así es. La dominancia de estos movimientos es lo que lleva al individuo a la lateralidad. La lateralidad se refiere a la dominancia hemisférica. Claro, por ejemplo, el niño zurdo o el niño diestro va a llegar a presentar ello en base a la lateralidad. A nivel cognitivo, se encontraría en el estadio preoperacional, según Jean Piaget. En el estadio preoperacional va a llegar a encontrarse ahora el individuo con la característica de llegar eh, va a llegar entonces a presentar el hecho de poder utilizar representaciones mentales. Durante esta edad, cuando el pequeño ya dibuja, puede dibujar a sus padres cuando no necesita verlos. Los padres se encontrarían en la mente del niño. Entonces utiliza recursos como la imaginación, el recuerdo, imágenes mentales, lo cual entonces va a llegar a caracterizar así al individuo, ¿no? Pensamiento simbólico y tenemos también pues al lenguaje. Muy bien, subestadio simbólico, subestadio intuitivo. Entre las principales características que ya la vemos, ya sabemos por Piaget: animismo, egocentrismo, artificialismo, finalismo, imitación diferida, el juego simbólico, el tan conocido juego simbólico, claro, la irreversibilidad, el razonamiento traductivo, la centración y el habla privada. Bien, el subestadio intuitivo. En el dominio psicosocial, ¿qué va a surgir? La identidad de género. La identidad de género se refiere a poder llegar a reconocer, sentirse varón o sentirse mujer. Claro, en este caso, sentirse un niño o una niña. Lo hace primero a través de la parte física, genital, claro, ¿no? Entonces, en la identidad de género a nivel psicosocial,
el poder ser consciente, sentirse como un niño o una niña, eso es la identidad de género. En el predominio de la fantasía, el pequeño llega a elaborar construcciones mentales. Claro, ¿no? Aquí, durante esta etapa, los pequeños pueden llegar a ser muy crédulos. Lo que le digan lo va a llegar a asumir como tal. Formación de conceptos también, porque se elabora comprensión ya de ciertas categorías. Claro, ¿no? Para poder clasificar incluso elementos. Eric Erickson señala que nos encontramos más adelante, ¿no? Nos encontramos ahora con la iniciativa versus culpa. En la niñez temprana es donde aparece un gran interés por hacer cosas por sí mismo. Eso es iniciativa versus culpa. Aprende que algunas acciones tienen aprobación y otras no. Entonces, eso es lo que va a llegar a presentarse. Sí. La iniciativa es porque el niño durante esta etapa de 3 a 6 años quiere hacer cosas por sí mismo. Las cosas que hace las manipula, llega a tomarlas, cogerlas, claro, pero también por otro lado, quiere emprender algo por sí solo, quiere emprender algo por sí mismo. Claro, esa sería la iniciativa, claro, ¿no? Pero en algunos casos puede cometer errores y al cometer errores puede llegar a sentirse culpable. Así es. Al querer ayudar en casa, termina más bien rompiendo algo, dejando caer algo. Entonces, eso le genera culpabilidad. Entonces, por esa razón, desde la perspectiva que va a llegar a señalar Erickson, tiene que ver con la iniciativa versus. Esa será entonces la iniciativa versus. Bien, así es. Esto lleva a los pequeños a querer entonces hacer algo por sí mismo. Claro, ¿no? Iniciativa versus. En la niñez intermedia, de 6 a 12 años, es donde aparecen cambios físicos, claro, a lo que se conoce como parte de la pubescencia. Y la pubescencia hace alusión hacia los cambios sexuales secundarios. Claro, en el caso de las niñas, ellas, por ejemplo, inician los cambios a través del llamado desarrollo mamario. Los pechos comienzan a aumentar de tamaño y la suela del pezón también se endurece. Este es el primer cambio que se presenta en las niñas entre 8 y los 13 años. Es por eso que aquí es donde las niñas llegan a usar formadores. Y anuncia así el inicio de la pubertad. Claro, ¿no? Por eso se llama pubescencia. La pubescencia son los cambios biológicos previos a la pubertad. El cuerpo comienza a cambiar, se redondea el abdomen, las nalgas, los muslos y las caderas también se van ensanchando. Aparece la vellosidad púbica o el vello púbico, lo cual correspondería también a los cambios sexuales. Entonces, es aquí donde encontramos, eh, en este caso, el resto del cuerpo, claro, ¿no? Como en el caso de la pubescencia, decíamos, ¿verdad? Aparece entonces el vello púbico, las vellosidades. Muy bien. Aumenta también la sudoración, cambia el olor corporal y el cabello se vuelve cada vez más graso. Aumenta también el tejido adiposo, el tejido graso.
propiciando así la aparición de acné. Aparece flujo vaginal, que será la antesala también hacia la primera regla, la primera menstruación. La menarquía. Esto entonces en algunas ocasiones puede llegar a darse, no es que todas las niñas van a llegar a presentar su cambio menstrual o sus cambios biológicos de menstruación aquí, pero sí existe también el hecho de que entre los 9 y los 12 años hay niñas que tienden a presentar ya su periodo menstrual, claro, ¿no? Pueden presentar cambios emocionales tras también la primera menarquía, ¿no? Aquí, por ejemplo, entonces vamos a llegar a presentar. En el caso de los niños, decíamos, en el caso de los niños, presentan cambios, por ejemplo, en cuanto al tamaño. Claro, ¿no? Los testículos se hacen más grandes, el escroto se oscurece y se modifica también el aspecto de la piel, ¿no? Claro. Estos cambios suelen producirse entre los 9 y los 11 años. Aumenta el tamaño del pene y comienza también la producción del semen. Sí, en ciertos casos, hacia finales de la niñez intermedia, es donde va surgiendo pues, las primeras eyaculaciones involuntarias. Ajá. El escroto entonces se oscurece, se modifica el aspecto de la piel y crece también de tamaño, ¿no? Aumenta de tamaño el pene y comienza la producción del semen, aunque las erecciones espontáneas son normales en los niños. Desde el nacimiento, en esta etapa de la vida, por efecto de las hormonas, también pueden presentarse de manera más recurrentes. Aparece sí entonces el vello púbico, el vello facial, el vello axilar y también aumenta el vello en las piernas, en los brazos y en el resto del cuerpo. Además que también hay el cambio de voz. Muy bien. Entonces hay sudoración. La piel se vuelve cada vez más grasa, siente frecuente aparición de acné, sobre todo a nivel facial. La voz cambia, cambia el timbre de voz, claro, ¿no? Lo cual entonces también va dejando su condición de niño para aproximarse ya hacia un cambio mucho más complejo y sofisticado. Entonces, en este caso, los niños van a llegar a presentar cambios de esta naturaleza. A nivel cognitivo, el niño se encuentra en las operaciones concretas, concretas, claro. Aquí el pequeño ya es capaz de presentar reversibilidad, ya hay conservación de la materia, ya se da cuenta que la materia es la misma. Entonces, aquí donde se va a llegar a presentar el desarrollo del pensamiento lógico. No es un pensamiento lógico abstracto, pero sí es un pensamiento lógico básico. Así. Hay un pensamiento entonces lógico básico que le va a permitir poder elaborar clasificaciones. Claro, ¿no? Recuerden que aquí en las operaciones concretas es donde se produce la seriación y la clasificación. Seriación y clasificación. En el dominio psicosocial, Eric Erikson dice que los niños buscan sentirse útiles. ¿Eso qué significa? Buscan sentirse laboriosos. Entonces, por ejemplo, un niño se sentiría bien cuando la maestra lo nombra brigadier del salón, pero si lo comparan con otros niños, lo comparan con su hermano, considerando pues que él es un niño, un mal niño, entonces eso puede desarrollar inferioridades.
Eso va a desarrollar entonces inferioridad, se llama de dominio psicosocial, lo cual puede llegar a influenciar entonces en el desarrollo de su autoestima. Sí, entonces laboriosidad versus inferioridad. ¿Cómo se le llama también a la laboriosidad? Se le llama industriosidad. Se le va a llamar industriosidad. Se le llama también entonces industriosidad. Industriosidad o laboriosidad. ¿Bien? Según Erickson, entonces, estos rasgos, esas características de personalidad van a influenciar en su desarrollo normal. Así es, ¿verdad? Hasta llegar a una etapa que va a llegar a ser ahora la adolescencia. Aquí es importante centrarnos en el concepto. La adolescencia es un concepto que se emplea a nivel cultural. ¿Esto qué significa? Que la adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la vida adulta, pero así lo entendemos los occidentales. Para otras culturas, desde que el individuo es capaz de reproducirse, entonces significa que ya puede tener hijos, entonces se puede ya empezar a formar una familia. ¿Esto por qué se daría? Porque en sus culturas es donde simplemente pasan por un rito simbólico que representa la transición de la niñez a la adultez. Claro. Entonces, la adolescencia significa crecer etimológicamente hablando, pero que va a llegar a presentarse donde existen algunas culturas en las que no se considera esta etapa. Claro, ¿no? Llevándose a cabo más bien un rito simbólico, tras el cual el niño empieza a ser considerado como un adulto y a tener funciones y responsabilidades que le corresponden a un adulto, como por ejemplo el Sepik, las tribus que viven junto al río Sepik en Papúa Nueva Guinea, Nueva Guinea, en la iniciación de los niños a los hombres, les cortan la piel a lo largo de la espalda, formándose cicatrices. Las cicatrices formadas se levantan formando una gruesa capa de piel, muy semejante a la de un cocodrilo, ya que se cree que ya que en los animales reencarnan las personas, los antepasados, entonces asumían que de esa manera podría llegar a proteger también a su familia. Entonces, de esta manera, es ahí donde se daría. En algunas otras culturas se practica la circuncisión, claro, ¿no? En la circuncisión, donde se corta el prepucio. Claro, ¿no? Al margen entonces de las referencias históricas, las edades referenciales y la variabilidad cultural en nuestra sociedad, el propósito de esta etapa es formar la propia identidad. Entonces, ahí es aquí donde el concepto de adolescencia, dijimos, es de carácter cultural. En el dominio físico sí llega a ser universal. Claro, la pubertad, todos atraviesan la pubertad, pero no todos se asume que pasan por la adolescencia. Claro, ya que la adolescencia es cultural, el concepto. En cambio, el dominio físico, esto sí es universal. En las mujeres se produce la liberación de hormonas como la FSH, llamada así a la hormona folículo estimulante.
Esta estimula la producción de óvulos maduros, que al momento de llegar a no ser fecundados, estos se destruyen y se desprende el endometrio, provocando así la menstruación. En cuanto a los cambios sexuales, también se va a dar la menarquía, la primera menstruación por eso, y los estrógenos también actúan, estimulando así el crecimiento de los órganos genitales y el desarrollo de los senos. Entonces, de esta manera, es aquí donde se va a llegar a presentar la participación de el cambio biológico en las mujeres. En los varones participa la LH, la hormona luteinizante. Esta es la que estimula la producción de espermatozoides maduros, claro, los cuales también se van a liberar de manera tal que se produce la llamada espermarquía o las llamadas poluciones nocturnas. Son eyaculaciones que se producen durante el sueño, pero sin ninguna intencionalidad. Entonces, en cuanto a los cambios sexuales, los andrógenos y la testosterona son los que estimulan el crecimiento de los genitales, la masa muscular y el vello corporal. Muy bien. Entonces, los andrógenos y la testosterona juegan también un papel importante en el desarrollo de el adolescente, propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, estimula así el crecimiento de los genitales, la masa muscular y la vellosidad corporal, ¿no? Siendo la testosterona la hormona del deseo sexual. Muy bien. Eso se daría a partir de ello. En el dominio cognitivo encontramos a Piaget y las llamadas operaciones formales. Esto ya es un recuerdo porque ya lo hemos hecho. Según Piaget, los procesos mentales superiores se dan en las operaciones formales, donde el individuo presenta una mayor maduración a nivel cerebral y le permitiría el desarrollo del pensamiento abstracto, pensamiento lógico. Claro, es capaz de hacer inferencias o razonamientos. Probablemente pensamiento probabilístico, es donde se asumen varias posibilidades en que puede llegar a darse un tema o un hecho determinado. Claro, ¿no? Pensamiento probabilístico. Muy bien. Por otro lado, también hay un razonamiento hipotético deductivo. Hipotético deductivo. Formula una hipótesis y deduce un hecho que se pueda confirmar empíricamente. Y en el lenguaje metafórico, recordemos que es cuando hay un lenguaje que tiene un significado connotativo, es decir, que es de carácter interpretativo. Al ser ello, entonces, de carácter interpretativo. Pero en el egocentrismo racional viene otro personaje que va a ser David Elkin. Este afirmaba que los adolescentes no dejan de ser egocéntricos. ¿Y eso a qué los lleva? Por ejemplo, a la audiencia imaginaria. ¿Qué va a ser la audiencia imaginaria? Es la idea de ser el centro de atención de todos. De esta manera, entonces, pueden generar dificultades en la autoestima y en casos psicopatológicos puede presentarse desórdenes alimenticios. Sí. En la audiencia imaginaria es cuando cree que todos lo están observando. El adolescente cree ser el centro de atención, pero el exceso de ello, el extremo de ello, puede estar buscando continuamente aprobación por parte de los demás, donde eso ya se volvería disfuncional. Eso es audiencia imaginaria. Claro que sí. En la fábula personal, en este caso, el adolescente cree que todo lo que está relacionado con él es único y especial. Fábula personal, cree que nadie se ha enamorado igual que él o igual que ella. Ella, al tener un mal día, cree que nadie más ha tenido un día como ella.
Entonces, de tal manera que tienen esa forma de pensar al momento de sentir o exagerar, sentirse únicos y especiales. Y en cuanto a la invulnerabilidad, cree que nada malo le podría suceder. Por esa razón, los adolescentes pueden cometer ciertos deslices muchas veces, como por ejemplo llegar a salir desabrigado de casa solo porque vio que salía el sol un momento por la mañana. Nada malo me va a pasar, termina enfermándose. Invulnerabilidad puede llegar a lo mejor a formar parte de peleas, discusiones, cuando en verdad no son necesarias. Entonces, creer que nada malo le va a suceder, eso es parte de la invulnerabilidad. Claro, ¿no? Y a eso es a lo que se va a referir, la invulnerabilidad. A nivel psicosocial, los adolescentes que experimentan la habilidad emocional, ¿qué es esto? Inestabilidad afectiva. La labilidad emocional va a llegar a ser la inestabilidad afectiva. Consiste en la inestabilidad en los estados de ánimo, estados emocionales. Claro, en algún momento se pueden mostrar muy irritables y luego se muestran muy sonrientes, o tal vez muy alegres y luego bastante melancólicos. La afectividad sexualizada tiene que ver con el gusto, el agrado y la atracción que puede experimentar. La necesidad de pertenecer a un grupo, quiere ser aceptado, busca la aceptación del resto, busca aceptación. Búsqueda de la identidad, quiere saber quién es, qué desea hallar en la vida, a qué dedicarse cuando termine el colegio. Por eso es que el adolescente que termina el colegio y sabe lo que quiere, entonces ya sabe hacia dónde dirigirse. Elaboración del proyecto de vida y la elección vocacional, ya que existe preocupación por el futuro. Así habría entonces una fuerte evaluación por parte de la propia persona, ¿no? Que hace de sí misma. En el ámbito psicosocial, Eric Erikson señala de que también hay una identidad, es decir, formar, descubrir quién es, qué queremos ser en la vida, qué dedicarnos, como también de no llegar a darse, se puede dar una dispersión de roles. Una dispersión de roles hace referencia a que no llegamos a hacer varias cosas, o perdón, llegamos a hacer varias cosas porque deseamos hallarnos a nosotros mismos. Aparece una necesidad entonces de poder definir quiénes somos y a qué nos queremos dedicar. Entonces, mientras no lo descubra la persona, presentaría una dispersión de roles. Claro, ¿no? Esto, el riesgo, dice Erickson, es que si no se resuelve este conflicto aquí, puede repercutir más adelante en la vida adulta. ¿Ya? ¿Listo? Identidad versus dispersión de roles. Excelente, muchachos. Hoy, aspectos puntuales entonces de nuestro tema que también ha venido con cierta frecuencia. Pero vamos ahora a la solución de problemas. Es lo que nos interesa también la parte del material. ¿Ya, muchachos? A ver, un momentito.
Muy bien, chicos. A continuación, vamos ahora sí ya con el desarrollo de nuestro material práctico, para lo cual tenemos, a ver, dice, el desarrollo humano es un proceso complejo influido por factores biológicos como la herencia genética, psicológica y social, como el entorno familiar y cultural. La maduración permite el despliegue de capacidades innatas, mientras que el aprendizaje facilita la adquisición de habilidades a través de la experiencia. Ambos interactúan de manera dinámica. Negar esta interacción supone una visión reduccionista del desarrollo. También se reconoce que el contexto social influye especialmente en áreas como el lenguaje, la afectividad y las normas. Determine el valor de verdad o de falsedad de las siguientes afirmaciones. Recuerden que está en función a lo que estamos citando. El factor madurativo, dice, depende exclusivamente del aprendizaje. No, porque depende del desarrollo neurológico, depende del desarrollo biológico en sí. Claro, entonces exclusivamente no. Por lo tanto, la primera sería falsa. El ambiente social es un factor que influye en el desarrollo físico, afectivo y cognitivo. Eso es verdadero. La herencia genética condiciona potencialidades físicas y mentales. El término condiciona se entiende como un aspecto determinante y eso no es posible. La herencia genética lo que hace es predisponer. Eso sí puede pasar. Predispone, ¿ya? Pero no es lo mismo predisponer que condicionar, pues, ¿no? Entonces, por esa razón, solo por esa razón, la parte condicionada, determinante, no. El desarrollo humano es el resultado de la interacción entre la herencia y el ambiente, efectivamente. Claro, entonces, por lo tanto, aquí la alternativa correcta va a llegar a ser alternativa letra B de bueno. Alternativa, entonces, letra B de bueno. Muy bien. Número 2. El desarrollo humano comprende diversas dimensiones: física, cognitiva, social y afectiva, donde la física abarca el crecimiento corporal y el desarrollo motor. El desarrollo humano comprende entonces diversas dimensiones: física, cognitiva, social y afectiva. Dice, la física abarca el crecimiento corporal y el desarrollo motor. La cognitiva incluye funciones como el pensamiento, la memoria, el lenguaje. La afectiva se vincula a las emociones y la social se relaciona con la capacidad de establecer vínculos e interactuarse a nivel cultura. Cada dimensión influye en otras. Marque verdadero o falso según corresponda. A ver, muchachos. La dimensión afectiva incluye la adquisición del lenguaje y la habilidad motora. Falso, ¿no? Porque si es afectiva, tiene que ver con la parte emocional, no con la parte cognitiva. El desarrollo físico se relaciona con cambios corporales y sensoriales. Eso es verdadero. La dimensión cognitiva incluye la capacidad de razonar, recordar y resolver problemas. Verdadero. Claro, ¿no? Es parte del intelecto. La dimensión social se vincula a las relaciones con otros y la identidad personal. Claro que sí, ¿no? Eso es verdadero. Por lo tanto, alternativa correcta va a llegar a ser letra B de barco. ¿Listo? Nada complicado hasta ahí, ¿verdad? Jean Piaget planteó que el desarrollo cognitivo ocupa en etapas estructuradas mediante la construcción activa del conocimiento. Las funciones básicas son la asimilación, que es la incorporación de la nueva información a esquemas existentes, y la acomodación, la modificación de esquemas ante nueva información.
Entonces, de ser así, vamos a tener en cuenta a partir de verdadero y falso. El desarrollo cognitivo se produce por adaptación del medio ambiente, como a través de la asimilación y la acomodación. Eso es verdadero, pues, ¿no? En el estadio preoperacional, el niño ya logra realizar operaciones reversibles. Reversibles no, se da la irreversibilidad, por lo tanto es falso. En la etapa sensoriomotriz, el niño desarrolla la permanencia del objeto verdadero. Las operaciones formales permiten el desarrollo hipotético deductivo, también es verdadero. Claro, excelente. Por lo tanto, alternativa correcta va a llegar a ser letra B de barco. Letra B de barco. Erickson propuso 8 etapas del desarrollo humano, cada una marcada por un conflicto psicosocial que debe de resolverse. Por ejemplo, en la infancia temprana se busca desarrollar autonomía, en la adolescencia la identidad personal. La resolución positiva de estos conflictos fortalece la personalidad. Cada etapa tiene consecuencias en la autoestima, seguridad y relaciones sociales futuras. Determine el valor de verdad o de falsedad. A ver, ¿cuál va a llegar a ser entonces? En la infancia se da la crisis de autonomía frente a la duda y la vergüenza. En la infancia se da la crisis de autonomía frente a la duda y la vergüenza. Ajá. Entonces, crisis de duda y de vergüenza, eso es verdadero, pues, ¿no? Claro. La etapa de identidad versus la confusión de roles. Ah, eso es en la adolescencia, por supuesto. La etapa de iniciativa versus culpa ocurre en la niñez intermedia. No, eso se da en la niñez temprana. En la niñez intermedia se da la laboriosidad versus inferioridad. Cada etapa implica un conflicto que puede resolverse positivamente. Sí, eso es posible. Alternativa, entonces va a llegar a ser letra A. Alternativa, letra A. El desarrollo humano comienza desde la concepción. El periodo prenatal se divide en 3 etapas: germinal, embrionaria y fetal. Durante la fase embrionaria se forman los principales órganos y sistemas. Durante la fase embrionaria se forman los principales órganos y sistemas. A partir del tercer mes en el periodo fetal, se consolidan estructuras como el sistema nervioso, se consolidan estructuras como el sistema nervioso. Claro. La salud física y emocional de la madre, así como su alimentación y exposición a tóxicos, inciden directamente en el desarrollo del embrión y del feto. Señale el valor de verdad y de falsedad entonces de los siguientes enunciados. A ver, dice, el periodo germinal abarca desde la concepción hasta la segunda semana. El periodo germinal abarca desde la concepción hasta la segunda semana. Eso es verdadero. El desarrollo de órganos, el desarrollo de órganos principales ocurre durante la etapa embrionaria. El desarrollo de órganos principales, dice, ¿no? Ocurre durante la etapa embrionaria. Eso también sería verdadero, pues, ¿no? Claro que sí, la formación del individuo. El sistema nervioso central comienza a formarse en el periodo fetal. El sistema nervioso central comienza a centrarse, dice, a formarse en el periodo fetal. Falso. ¿Por qué? Porque eso va a llegar a ser más bien, que va a llegar a ser bien, eso se da en el periodo embrional, pues, ¿no? Claro, el sistema nervioso central comienza a formarse en el periodo fetal. Falso. Eso sería en el periodo embrional. ¿Listo?
Claro, ¿no? La alimentación de la madre no tiene influencia significativa en el desarrollo prenatal. La alimentación de la madre no tiene influencia significativa en el desarrollo prenatal. La alimentación de la madre no tiene influencia significativa en el desarrollo. Perdón, esa es la número 5, ¿verdad? Y en este caso, eso vendría a llegar a ser falso, pues, ¿no? Claro. Entonces, allí, ¿qué sería? Aquí sería alternativa letra B de barco, ¿verdad? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central comienza a formarse en el periodo fetal, no, sería en el embrional. Y la alimentación de la madre no tiene influencia falso, porque sí tiene influencia, pues. Claro, ¿no? Entonces, allí sería letra B de barco, sería allí, ¿no? Eso va a llegar a ser, por lo tanto, alternativa letra B de barco. Muy bien, esto va a llegar a ser entonces para la pregunta número 5. Eso va a llegar a ser entonces para la pregunta número 5. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que lo va a llegar a caracterizar, ¿no? Muy bien, número 6. Seguimos. Vamos con la número 6. A ver, en la número 6 nos dicen, el desarrollo humano resulta, el desarrollo humano, dice, resulta. El desarrollo humano resulta de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y socioculturales. La herencia genética aporta el potencial con el que nace cada individuo, mientras que el ambiente influye en la expresión de ese potencial. La familia, la escuela, el grupo social moldean las habilidades cognitivas, emocionales y sociales de forma progresiva y continua. Según el texto, se puede afirmar entonces que el desarrollo humano, ¿qué va a llegar a tener entonces? Claro, responde a un proceso de interacción tanto social como biológica, pero que eh, van a llegar entonces también pues a interactuar. Claro, se relacionan entre ellos. Por lo tanto, aquí la alternativa correcta llegaría a ser entonces la letra C de casa, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Ese vendría a ser el punto clave. ¿Ya? Muy bien. A ver, por una cuestión de tiempo, a ver, te comento lo demás, ¿ya? 7 dado, 8 casa, 9 casa, 10 dado, 11 avión y 12 casa. ¿Ya, muchachos? Listo. Hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy, jovencitos. Ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes y ya nos estamos viendo próximamente para nuestra siguiente semana. Cuídense mucho, jóvenes. Que les vaya muy bien a todos. Chau, 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 chau. Que les vaya muy bien, muchachos.